Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Hoy queremos hablar, y con un invitado en estudio, sobre lo que es el deporte como profesión. Si hay algo que caracteriza al deporte como profesión, es que es muy breve. La carrera profesional de un jugador, sea el deporte que fuera, algunos seguramente más extensos que otros, pero es una carrera breve. Y lo que gana el jugador tiene que ser lo suficiente como para poder asegurar un futuro, si es que por ahí no tiene otro tipo de ingreso. Y ahí es donde viene nuestra pregunta. El jugador paraguayo, por ejemplo, sea de fútbol, que es el deporte más popular, y de otros deportes también, gana lo suficiente, tiene disciplina financiera, ahorra para el día después, invierte. ¿Cómo han sido las transferencias en décadas pasadas y cómo es hoy en día? ¿Cómo es la industria del fútbol, financieramente hablando? Por supuesto que uno no puede acceder a los detalles, a los datos. Esas cuestiones se manejan de manera discreta, de manera secreta, y está bien que así sea. No es cuestión de estar divulgando la cuestión financiera o la situación económica de los jugadores por ahí. Pero para tener una idea de qué significa jugar al fútbol y ganar dinero, ¿qué tanto el jugador paraguayo prevé para el día después? Hoy en día ha cambiado con respecto a lo que sucedía en décadas anteriores. Gianluca Barni, ¿cómo estás? Un gusto, Juan. Gracias por la invitación, por dejarme estar aquí contigo. Metiste un buen tema. Habitualmente acostumbrados nosotros a hablar de lo que tiene que ver con los compromisos de fútbol, los partidos, pero es un muy lindo tema. Es un tema bastante interesante. Así que gracias por la invitación y por supuesto por poder tocar este tema. Claro, porque uno ve toda la parafernalia que hay detrás Sí. del fútbol y de otros deportes y se da cuenta que se maneja mucho dinero, que hay mucho Sí. dinero detrás de todo eso. En la Copa del Mundo, por ejemplo, Sí. los espectáculos en los Estados Unidos de los diferentes deportes. Del deporte en sí. El deporte en Del sí, deporte, no claro. tanto el Y ahí me fútbol. pregunto, ¿dónde encaja el jugador en el aspecto financiero? Un jugador de fútbol, por ejemplo, Gianluca, paraguayo, Sí. jugando a nivel local, gana mucho dinero. Sí, yo creo que podríamos decir, Juan, que lo suficiente para que uno pueda llevar una vida digna. Claro que después esto se clasifica en distintos niveles, va a depender mucho de las categorías en que uno se desenvuelve. Hasta me podría animar a decir la institución en que uno se desarrolla también como profesional. Pero si clasificamos, por ejemplo, tomo lo que representa jugar en la primera división para un futbolista, sea el equipo que sea, incluso no te digo los más pintados, Libertad, Olimpia, Cerro Porteño, quienes son los equipos que económicamente son más pudientes, pero yo te digo que sí, que lo suficientemente para que uno pueda llevar una vida bastante digna. Claro. Hablo a nivel local. Pero, Y clasificando siempre primera división. Ajá. Después si calamos un poco más hondo, vamos a la intermedia, vamos a la primera B, la primera C, que son categorías también, entre comillas, profesionales. Pero si vamos a hablar netamente ya allí de la parte económica, ahí la cuestión sí ya se vuelve un poco más distinta a lo que tiene que ver con netamente con la parte profesional en la máxima categoría. Pero el espacio es muy pequeño. Mencionaste Es pequeño. 3 clubes, Sí. de los cuales uno se sabe que está muy bien financieramente. Claro. Los otros 2 no tanto. O sea, se reduce más otra vez el espectro de posibilidades de ganar buen dinero a nivel local, ¿no? Sí, sí, pero bueno, lo que pasa es que muy pocas veces escuchamos problemas económicos de futbolistas que se desarrollan en este tipo de equipos, o sea, que quienes desarrollan su actividad profesional en este tipo de equipos, pero después están también, claro, aquellos que están, como se dice en el ámbito del fútbol, de mitad tabla para abajo. Y hablo no solamente de lo futbolístico, sino que lo que estamos tocando ahora, es que lo que corresponde a la parte económica, pero el ambiente del fútbol en sí, Juan, es muy reducido. Ajá. Porque si abarcamos solamente lo que tiene que ver con la primera división, son solamente 12 clubes. Y entre ellos los que te acabo de citar, pero si hablamos en concreto así, si vamos a ir solamente, si generalizamos esto a tu consulta para hacerte una respuesta muy directa, para no dar muchas vueltas, yo te digo que sí, que es un ambiente futbolístico que va de la mano con lo económico, que es digno para que uno pueda llevar una vida bastante buena. Ahora, hay una característica en el fútbol y en cualquier deporte. La carrera es muy breve. Es corta. Es muy corta, no Es es corta. como un abogado que puede trabajar, Claro, qué sé yo, incluso. 40 años, Y- 50 años o más. Un jugador de fútbol o de tenis o lo que fuera, tiene un par de años para desarrollar su carrera Sí. deportiva y a la vez hacerse de algo de dinero. Te digo que con lo máximo que uno puede desarrollar su carrera como profesional va de a lo sumo 20 años, 22 ya como máximo, como algunos ejemplos que tenemos acá en nuestro fútbol, aquellos de la famosa generación del Mundial del 2010, quienes todavía están jugando, caso da Silva, Roque Santa Cruz, Cristian Riveros, Oscar Tacuara Cardoso, y después también están aquellos a quienes la suerte, entre comillas, o en todo caso la dicha, les llega un poco tarde. Desarrollan su carrera profesional ya por encima de los 25 o 26 y ahí la cuestión se vuelve distinta. Hay muchos que empiezan jóvenes y ahí sí la carrera se hace extensa. Pero igual, cuando estamos hablando de 20 años, no es el tiempo suficiente como para que uno pueda
dejar la práctica de fútbol y después ya relajarse si es que no tuvo en su momento una vida ordenada en ese sentido, aprovechar todo ese tiempo que tuvo como profesional para que eso el día de mañana, cuando ya no esté en el ámbito profesional, pueda todavía desarrollar su vida y aprovechando lo que ha ganado en su momento. ¿Qué tan diferentes son las transferencias de los jugadores paraguayos al exterior? Ahí hablamos de otro nivel de pago. Hay diferencias. Aquellas transferencias de décadas atrás, qué sé yo, en la época del Nino Arrúa, en los 80 Romerito, Cabañas, aquellas transferencias eran distintas a las de hoy en materia de volumen de dinero o, digamos, en el sistema de transferencias también, la representación, el empresario deportivo, cambió en diferentes aspectos, Gianluca. Lo que podemos decir es que hoy se divide en varias ramas. Anteriormente, no digo que no existían los famosos representantes, los emisarios, los que hoy en día se encargan de las negociaciones, era como más directo, una especie más casera. Gianluca quiere contratar a Juan Fariña. Gianluca es presidente de la mega cadena de comunicaciones del equipo y lo quiere contratar a Juan Fariña y pegaba un telefonazo y negociaba con Juan Fariña. Hoy en día ya esa cuestión es distinta, llama a su empresario, a alguien que esté encargado del tema, pero se dieron también grandes transferencias. Hablando en la parte monetaria, se dieron grandes transferencias, pero ha cambiado, ha evolucionado. Recuerdo que charlábamos en estos días, Juan, sobre cómo se daban anteriormente negociaciones. Hubo jugadores, sin dar nombres por supuesto, transferencias que se dieron, o que se hicieron en este caso, que se desarrollaron a cambio de objetos. Por ejemplo, yo, dueño de un club, lo quiero llevar a Juan Fariña y lo llevo por un... A ver, te digo, compro un auto, te regalo un auto y sos jugador de mi equipo. Hasta esa línea. Después va cambiando. En ese sentido sí evolucionó. ¿Realmente? Sí, con decirte, por ejemplo, la Copa del Mundo bueno, ya era demasiado atrás, 70 años atrás, 72 años atrás. La Copa del Mundo del 50, que tampoco es 72 años, estoy hablando del fútbol, empezó desde la década de 1910. Acá, por ejemplo, se juega hace bastante tiempo, más de 100 años. Campeones del mundo del Mundial del 50 de Uruguay, había jugadores, figuras de ese equipo, que fueron transferidos al fútbol italiano a cambio de, pero te voy a decir tal cual como fue, no voy a exagerar, no voy a poner metáforas que no tienen nada que ver. Algunos por heladeras, televisores, cualquier tipo de electrodomésticos, y eso ha avanzado. Estamos hablando de 72 años atrás, muchos de ellos todavía viven y cuentan esa experiencia. En ese sentido, por ejemplo, Juan, sí cambió muchísimo. En ese sentido, hoy en día ya es imposible negociar un jugador. Claro, quiero traer un jugador de Cerro Porteño y quiero llevar al fútbol mexicano, al fútbol de Estados Unidos, y a cambio tengo para regalarle un plasma. Ya no se ha dado. Pero en ese sentido sí cambió. Pero también cambió el volumen de dinero en sí. ¿O es como decir, bueno, pero lo que pasa es que ese precio 25, 30 o 40 años atrás valía lo que hoy vale esto? ¿Tampoco esa comparación es válida o el volumen, el precio de un jugador hoy es mucho más alto? Yo creo que hoy en día, Juan, y acá no solamente te voy a hablar de lo que tiene que ver exclusivamente con el fútbol paraguayo, yo creo que hoy en día a nivel económico se está manejando montos pero impensados en años atrás del fútbol. Claro que el valor del dinero ha cambiado. Lo que costaba un jugador de 70 y traes al mercado hoy en día es distinto. Pero se llegaron a pagar también sumas muy importantes por jugadores paraguayos que fueron transferidos a nivel internacional. Pero yo creo que es prácticamente imposible pensar en que tenía el mismo valor de anteriormente como lo hace hoy. $1 millón pagar por un futbolista a mí me parece impensado para cualquiera que vivió la década del 60, del 70. Y repito, no por el valor en sí, para que no me digan sí, pero con $1 millón en el 70 es imposible. No, trasladando ese valor de lo que hoy representa $1 millón, lo que significaba ya por el año 70, puedo decir 5.000 guaraníes, por ejemplo, para el año 60 era demasiado. No se pagaba, hablando en ese sentido, del valor que representaba, pero en ese sentido sí cambió mucho, ha avanzado. Y se pagó. Sí. En el sentido de las transferencias. De la transferencia, a ver, podría ser finales de los 90, buena parte de esa década. Y vos sabés que en la década del 70, 80, Juan, tuvimos una cantidad impresionante de jugadores en Europa. España, Francia, y si traemos más para acá, para este lado del continente, Argentina, Brasil, con grandes transferencias. El Paraguay en su momento llegó a tener más de 20 jugadores en un mismo año en España. Hoy en día es imposible, hoy contado con los dedos. Son 2 a 3 entre primera división y ascenso. Y yo creo que si hablamos en ese sentido, la década del 70, 80 fue probablemente la mejor época en ese sentido de las transferencias para con el exterior, incluyendo Europa y por supuesto también acá en el continente sudamericano. ¿Cuál es el problema hoy en día? ¿Materia prima o no sabemos promocionarnos? Como por ejemplo, los argentinos sabemos que son excelentes vendedores. Ellos presentan un producto y
lo venden como una maravilla y está bien que así sea. Es un... Me encantaría darte una respuesta concreta. Ajá. Y te soy muy sincero, me encantaría darte una respuesta concreta que pueda ayudar a entender un poco del por qué se está dando esto, pero no la tengo. No la tengo en el sentido de que por qué hoy en día nos ha costado tanto, porque sacamos jugadores, transferimos jugadores también, vemos, se ha dado, yo te puedo citar los últimos 5 o 6 años. Derly González en su momento fue a Portugal, Alonso al fútbol de España, Gustavo Gómez al Milan, Fabián Balbuena a Inglaterra, Miguel Almirón también al fútbol de Inglaterra. Lo que nos viene costando es permanecer por mucho tiempo en Europa, como lo hizo Roque Santa Cruz, que retornó luego de casi 20 años de estar en Europa, Tacuara Cardoso lo mismo, y son antecedentes que probablemente a la hora de ir viendo características de un jugador que va más, cuando digo características no solamente es la parte futbolística, porque cuando uno va a contratar a un futbolista y es un emisario europeo, es un club europeo, mira todos los aspectos, mira la formación académica de cada uno, mira el desarrollo en la vida profesional, en la vida cotidiana, cada uno de lo social, cómo se maneja, qué tipo de amigos tiene, terminó en la escuela, qué idiomas habla, cómo es su cuidado financiero también, porque no son cosas que influyen. Y estos antecedentes que voy citando, yo creo que a la larga son los que finalmente terminan dando ese efecto negativo del por qué hoy en día no estamos exportando tanto como lo hacíamos anteriormente. Llegaste a un tema que fue uno de los primeros que quería tocar contigo, el aspecto financiero, la disciplina financiera. Sí. Paraguay no es la excepción. En el mundo vemos, Gianluca, jugadores de básquet, por ejemplo, en los Estados Unidos, que ganaron fortunas y que hoy están en la calle. El jugador paraguayo, ¿cómo es? ¿Cómo era antes y cómo es hoy? ¿Tiene disciplina financiera? ¿Guarda para el día después? ¿Se forma, digamos, para una correcta inversión de todo lo que gana? ¿Cómo ves vos ese tema en general? Porque lógicamente en casos particulares claro, es un poquito difícil de decir, ¿no? Está la famosa frase que dice, habemos de todo en la viña del Señor. Y existe distintos tipos de jugadores que llegaron a tener todo, sin dar nombres porque es una cuestión muy sencilla y muy sensible, digo bien, y es complicada de tocar así con nombres específicos, pero existen jugadores que, estoy hablando de que dejaron la actividad profesional hace 30, 40 años, y hoy llevan una vida bastante buena. Se convirtieron en empresarios, médicos, incluso algunos fiscales, porque estoy dando ejemplos. Hugo Ricardo Talavera dejó la práctica profesional hace cuántos años, 20, 30 años. Miguel María Michelanoli, el propio médico oficial, hoy en día el doctor oficial de la Conmebol, fue futbolista. Estoy hablando de Osvaldo Pangracio, campeón de América con Olimpia en su momento. Y, está Nelson Mora, que fue jugador. Claro. Llegó a la magistratura, también, doctor en Derecho, escribió libros. Escribió libros sobre Derecho, claro. Está también el caso del fiscal Juan Carlos Díaz. En su momento fue máximo goleador extranjero en toda la historia de Talleres de Córdoba. Hoy en día en una actividad totalmente distinta al fútbol. Son gente quienes supieron aprovechar ese momento, pero después también está la excepción. Claro, pero estamos tomando ejemplos de jugadores que a lo mejor se formaron en otra profesión a la par de que aprovecharon el tiempo, que no solamente se estancaron en lo que tiene que ver netamente lo futbolístico, porque eso es lo que generalmente ocurre. Como que al parecer a algunos se le hace la carrera muy larga, como parece interminable, entonces no aprovecha, va, sí, gana fortuna y sí, lo derrocha acá, sin adquirir cosas que a la larga te pueden servir. En este caso estamos citando excepciones de personas que sí le aprovecharon. Varias veces el Évero Almeida era uno de los que más contaba ese tema de cómo eran las concentraciones en esa época, por ejemplo. Previo a un partido de Copa Libertadores que va a estar jugando mañana, en la concentración, aparte de la charla técnica, de intercambiar opiniones con los compañeros, se pasaban también leyendo libros, y a lo que voy es que se iban preparando también. O sea, la vida que hoy en día llevan y el equilibrio económico que hoy tienen se basa también en haber aprovechado en su momento e invertir el tiempo necesario, no solamente en desarrollar su carrera como profesional, sino que también en la formación, cosa que hoy en día está dando su efecto. Pero también están las otras historias, Gianluca, ¿no? Las negativas. Que ganaron muchísimo, fueron partícipes de transferencias muy importantes y que hoy no la están pasando bien. Y figuras. En el mundo, no solamente en Paraguay. Claro, en el mundo y en el país también, lastimosamente. Acá podemos encontrar montones de jugadores que en su momento eran campeones de América con algún equipo, seleccionados, transferencias a Europa, y que hoy en día lastimosamente están en una situación totalmente distinta a lo que uno se pudo haber imaginado en esos años. Y a nivel internacional también. Hay jugadores que yo siempre pongo el ejemplo de quien para muchos es el segundo mejor futbolista brasileño en toda la historia, como es el caso de Garrincha, campeón del mundo con Brasil también, integrante de aquel quinteto recordado: Didi, Babá, Pelé, Garrincha, Zagallo. Y era Pelé y después ya era Garrincha.
Y Garrincha tuvo una muerte, pero trágica. Falleció perdido en el vicio, perdido en el alcohol, con montones de antecedentes negativos por las calles. Uno ya en sus últimos años de vida lo veía por los bares. Bueno, la gente que contó la época, que vivió la época, y terminó, con decirte palabras más, palabras menos, en la ruina. ¿Quién iba a pensar? El jugador campeón del mundo, máxima figura para muchos, por detrás de Pelé, segundo jugador más importante de Brasil en toda la historia, y que haya terminado de esa manera. No debió terminar así. Si uno se pone a analizar de quién estamos hablando, uno dice, la pucha, pero ¿cómo puede ser? Campeón del mundo, mejor jugador de Brasil en la Copa del Mundo 62, y que haya terminado así. Y son jugadores que realmente tuvieron esa vida, y que hoy en día, hablaste de otros deportes. Claro. El propio Michael Jordan, hasta hace poco lo ha dicho Mike Tyson. Mike Tyson hace poco habló de su historia, Se del está hablando porqué. bastante de su situación ahora. Imagínate cómo está hoy en día, y uno dice Mike Tyson, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser un tipo que facturaba $1 millón por noche, haya terminado así, y que hoy en día esté hasta, podemos decir, empezando su vida económica de cero, después de haber manejado fortunas? Son realmente, ahí están los ejemplos negativos. Vimos varios de los positivos quienes aprovechaban, pues también el resto de las excepciones, como son el caso de los que estamos tocando. Me estamos dejas un cortecito, Gianluca. Por favor. Pausa y regresamos enseguida con la segunda parte de esto que es La Esencia, junto a Gianluca Barney, mi compañero de todas las mañanas aquí en Mega TV y en la 780, hablando de el jugador y sus finanzas. Ya volvemos. El profesional del deporte y su finanza y su disciplina es el tema que estamos tocando esta noche aquí. Es la primera vez que traemos un invitado al piso. O sea, tengo el privilegio de ser el primero. Sí, sos el primero. En alguna cosa la vida tenía que ser el primero, Juan. Perfecto, así que me parece muy bien. Gianluca, ¿cómo ves hoy al jugador de fútbol paraguayo? Yo, en lo personal, que no soy muy seguidor de fútbol, me doy cuenta que hoy los jugadores son más profesionales en ese sentido e invierten más. No pido ya que sigan una carrera paralela, que es lo que se estilaba antes, porque hoy en día ya las carreras universitarias no son, digamos, el ideal de todo ser humano, sino más bien están las inversiones, los negocios, el emprendedurismo, como le dicen. Veo más ejemplos hoy de jugadores paraguayos que aprovechan el buen momento económico que están teniendo para invertir. ¿Vos lo ves así también? Sí. Claro que como todo ámbito de la vida están también las excepciones, pero sí. Aparte que también hay que remarcar esto, Juan, y que esto ya va también con el lado de la formación. Ha evolucionado también en ese sentido los clubes. Hoy en día hay equipos, hay instituciones que a la par de las prácticas futbolísticas, y ya esto va de chiquitos, de los chicos que están en formación, 13, 14 años, que tienen escuelas, que tienen profesores de idiomas, de nutricionistas, de gente que esté constantemente monitoreando sus actividades, cómo se desarrollan. Eso también ayuda a la hora de formar a un futbolista como profesional. Es un detalle que no se debería descuidar, incluso yo creo que evolucionar, darle más atención a ese sentido, hasta profesionalizar el fútbol. En Inglaterra, por ejemplo, Juan, un chico de 14, 15 años, ellos tienen el manejo de un profesional, las famosas 8 horas de trabajo. No es que vas solamente a entrenás y se termina la historia. Vas, entrenás, vas a la escuela, el profesor de idioma, con el nutricionista, cumplir las famosas 8 horas diarias, que uno se desarrolla como profesional, y después eso ya te sirve también para una buena formación. Y acá también de a poquito vamos con destino a eso. Claro que va a llevar tiempo todavía, porque al paraguayo cuesta. Al paraguayo le cuesta. Que la tentación es universal, ya lo que tal vez nosotros tengamos menos resistencia. Yo creo que en ese sentido acá es incluso más. No, hablo de las tentaciones. Las tentaciones. Con lo que uno tiene que convivir. Ahí el jugador, Juan, es muy sensible, muy apetecible. Tentador, sí, para todo lo que se le cruza por la mente a un jugador profesional, por lo que le rodea, es muy complicado. Redes sociales, amistades, todas las facilidades que se le presentan a un jugador profesional. Y es muy difícil manejar eso, creo yo, Gianluca. Depende mucho. Hoy hablábamos del vértigo de la carrera. Uno muy rápido llega a consagrarse. Los deportes son de velocidad. Imagínate un chico de 17, 18, 19, 20 años, 21, que de la noche a la mañana se lo contrata, va al exterior, gana un montón de dinero y aparecen las ofertas, como decías, en las redes sociales, cierto tipo de gente, te ayudo, ¿Cómo administra eso? Te ayudo. ¿Para qué vamos a dar tantas vueltas? Te aparecen. Vos tenías 15 años y estabas recorriendo por tu barrio jugando fútbol y a la suerte
tenías una novia, te aparecía una chica. Ajá. Sos profesional, firmás un contrato a los 18 años, sos transferido al fútbol de Inglaterra y vos sabes que eso se multiplica. Y bueno, sí, pero ¿cómo hacía? Y son cosas que muchas veces a uno les cuesta también administrar, Juan. Es la realidad. Claro, o sea, es la realidad. Cuesta, sí. El cambio de vida que puede tener un chico que hasta hace 5 años estaba recorriendo por los barrios descalzo, jugando con los amigos en el barrio, y de un día para otro su vida cambia, porque tu vida cambia. Tenés una transferencia de 200, 300, 400 mil dólares de un día para otro, tu vida, pero cambia absolutamente todo. Todo. Salís a la calle, te reconoce la gente, manejas la parte financiera con con un manejo ya que hablamos de esto totalmente distinto, o sea, cambia. Y eso es lo que muchas veces tiende para abajo para algunos jugadores, y por supuesto que también están las excepciones que sí supieron aprovechar ese momento, pero cuesta. Pero aquí los clubes tienen ese aspecto, digamos, un consultor financiero, un consultor psicológico, alguien que vaya orientándole al jugador para que aproveche de manera correcta su buen momento. ¿O eso es todavía así, algo que no, una materia pendiente? Estarán los consejeros, porque hay clubes que hoy día ya la mayoría tienen a sus respectivos psicólogos en los clubes, pero ahí ya que se interioricen demasiado en ese sentido, ya en mi caso, por ejemplo, estaría hablando con un desconocimiento del tema, porque son cosas muy particulares de cada uno de los clubes, pero por lo menos podemos decir que hay la intención, existe esa intención del momento en que, cosa que en un momento dado la psicología y el fútbol parecía que iban de contramano. Hoy en día ya como que hay un mejor relacionamiento, ya se está introduciendo un poco más al fútbol, y probablemente eso a la larga ayude, porque es muy necesario. Es muy necesario. El jugador paraguayo, Gianluca, ¿cómo lo ves? ¿Es disciplinado o a los paraguayos nos gusta la farra? ¿Te acuerdas que un tiempo, no sé si hasta ahora, los clubes, ciertos clubes, no digo clubes deportivos, sino clubes, discotecas y compañía, que los domingos a la noche era su fuerte porque terminaba la fecha del campeonato y bueno, iban y amanecían lunes ahí? ¿Eso se mantiene hasta hoy o se está controlando? Hoy en día, ¿sabes dónde cambió, Juan? Y, en el sentido de que anteriormente, 20 años atrás, hacías eso y te veía, hablaba de eso solamente 5 o 6 personas que te vieron por allí. Hoy en día es imposible. Vas a una discoteca después de un partido, te sacan 4 o 5 fotos y eso te destruye la carrera. En ese sentido, probablemente se limita al futbolista a desarrollar ese tipo de actividades, que no digo que no se hacen, porque voy a mentir y hasta me puedo pecar de tratar de ser inocente en ese sentido, pero se limitó gracias a los aspectos que te estoy mencionando y que hoy en día cambiaron ese tipo de detalles. Y la resistencia, me queda un minuto, y la resistencia al jugador a los vicios. Porque mira que te ofrecen de todo, desde una bebida alcohólica hasta lo peor de lo peor. Ahí yo creo que estamos bien todavía. En ese sentido, por lo menos podemos decir de que acá todavía no estamos a plenos. No hay ejemplos para que uno pueda decir, sí, pero mira, está el caso de este. Habrán contado con los dedos, pero hasta ese punto, por lo menos, podemos decir de que es un detalle que aquí se ha cuidado y bastante bien. Se ha cuidado muy bien. Gianluca, yo te agradezco por haberte quedado esta noche, después de toda una jornada de trabajo con nosotros aquí en el canal y también en toda la media cadena. Es un gusto tenerte como compañero. Por favor. Te juro que hoy fue uno de los mejores programas que hicimos en todo el ciclo y te agradezco. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y de vuelta mis felicitaciones, Juan, por tocar un tema muy importante. Muchas veces se ha descuidado este tipo de cosas, va más allá de lo futbolístico. Así que me sentí muy a gusto de estar acá y por supuesto con el tema que tocamos. El mensaje, finalmente, Gianluca, la carrera del deportista es muy breve. Aprovechen. Hay que aprovechar. Aprovechen. Pero de buena manera. Prepárense, yo no soy ningún jugador profesional, lo quise ser en su momento y probablemente por haber descuidado esos aspectos que tanto tocamos, hoy en día estoy sentado aquí. Bien por nosotros. Bien por nosotros que estamos acá. Bueno, Gianluca Barney, compañero mío aquí en la mega cadena de comunicación, periodista deportivo. Hoy hablamos acerca del jugador y sus finanzas y su disciplina también. Hasta la próxima en La Esencia.